Voy a empezar parafraseando a Gabriel García Márquez. Hace más de 60 años él dijo que quienes vivieron la violencia y tuvieron una vida para contarla, no se dieron cuenta de que la novela no quedaba atrás, sino que la llevaban dentro de ellos mismos. Y es precisamente por eso. Voy a intentar no repetirme con el senador Iván Cepeda, pero lo más importante y el principio fundamental es que generaciones y generaciones de colombianos hemos crecido en un país en medio de la violencia y la mayoría de nosotras y de nosotros somos hijos e hijas de la guerra. Sin embargo, hoy estamos viviendo un momento histórico por distintos motivos. Y lo más importante de este momento es que hoy estamos ante una encrucijada. O tomamos el camino de abandonar la guerra, es decir, de abandonar la barbarie, de construir una nación que pueda realmente asombrar el universo, o seguimos por las rutas de la guerra. Y lo digo porque esa decisión estará en gran parte en las decisiones que se tomen aquí en el Congreso de la República y por lo tanto el sí o no de cada uno de ustedes, de los que están aquí sentando representando a millones de colombianos. Estamos ante un momento distinto a momentos anteriores porque es la primera vez que hay un gobierno alternativo que le apuesta a una paz total, a una paz completa, a una paz sin retorno, a una paz integral con el Ejército de Liberación Nacional y que por supuesto no permita cerrar la guerra, el conflicto armado con esta organización, pero en el marco de la paz total con otras estructuras armadas en nuestro país. Este empeño recoge para mi compañero, el senador de la calle, recoge diferentes esfuerzos que se han hecho en el pasado por alcanzar la paz. No busca echar en el tarro de la basura ni desconocer los esfuerzos que se han hecho en el pasado, sino todo lo contrario. Es cierto que hemos tenido procesos que no han sido perfectos, que han tenido aciertos y han tenido errores, no solamente el pasado, sino otros anteriores, pero que también nos han dejado inmensas lecciones. Y el principal compromiso es caminar sobre esas lecciones, sobre esos aciertos y sobre esos errores. Podemos también, y tenemos la voluntad de ponernos de acuerdo y de reconocer nuestras diferencias. Esto quiere decir que podemos discutir los distintos modelos de país, incluidos los distintos modelos de país que defienden cada una de las fuerzas políticas que están aquí en el Congreso de la República. Pero tenemos la inmensa responsabilidad de reconocernos también en los dolores que hemos vivido individualmente y colectivamente como nación. Y partimos de un principio, y es que es el tiempo de la concertación, es el tiempo del diálogo, es espacio para darle paso a la civilidad y para superar las violencias que nos han ensordecido y que no nos han permitido en el pasado construir esa paz integral. Nuestra visión de paz se basa en reconocer al otro como parte del problema y como parte de la solución también. No buscamos una paz ventajosa que doblegue a la contraparte, sino que queremos una paz para la nación, y entendiendo que una paz para la nación incorpora y tiene que escuchar a todos los sectores de la sociedad colombiana y especialmente a quienes han padecido los horrores de la guerra, y por eso en el centro de estos diálogos está la población colombiana en su conjunto. Queremos, y por eso hemos avanzado rápidamente, como lo decía el senador Iván Cepeda, quitarle tiempo a la guerra para salvar vidas, que es la urgencia y que es la tragedia que están viviendo millones de colombianos en nuestro país. Y para salvar nuestra biodiversidad, que por supuesto también está en peligro. Prueba de ello es que alcanzamos en unos pocos meses lo que en procesos anteriores, distintos procesos, vuelvo y repito, tal vez tardaron mucho más tiempo. La conformación de la delegación, como lo decía el senador Iván Cepeda, también habla de ese escuchar y que todos los sectores de la sociedad colombiana puedan escucharse.
Nuestra delegación no solamente está compuesta por 16 personas, por 8 mujeres, es decir, que es paritaria, como lo decía el senador, pero además es la primera vez que esto sucede en el mundo. En ningún proceso de negociación en el mundo se había incluido una composición paritaria, encabezada por un firmante de paz, pero también por un constituyente. En ella confluyen defensores y defensoras de derechos humanos, militares en uso de buen retiro, periodistas, un dirigente ganadero que además es parte de una de las fuerzas políticas que hoy se ha declarado en oposición, representantes de gremios también, económicos, pero también representantes ambientalistas, es decir, delegados ambientalistas, indígenas, afrocolombianos y 2 congresistas que hoy les estamos presentando este informe y que hacemos parte de la Comisión de Paz, pero también, como lo dijo el senador, observadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Es decir, es un esfuerzo por encontrar caminos que confluyan, caminos donde podamos discutir estos problemas, pero donde ningún sector de la sociedad esté excluido. Hemos tenido avances importantes. En primer lugar, reconocer la paz como una política de Estado y que nos permita avanzar hacia la construcción de una cultura de paz. Hemos acordado que lo que se va acordando se va implementando, valga la redundancia, y muestra de ello es la caravana humanitaria que se realizó en el mes de enero, en la que se recogieron, además, 300 peticiones que fueron presentadas y entregadas en el informe y recomendaciones del Plan de Atención y Asistencia Humanitaria a la Vicepresidenta de la República. Y ella, al recibirlo, asume el acompañamiento institucional y por lo tanto el compromiso de que el Estado colombiano ayude a superar la realidad de las personas que hoy habitan en el Bajo Calima y el Medio San Juan. También se ha reconocido el estado de cosas inconstitucional en relación con la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles de nuestro país, en su conjunto, no solamente para las personas privadas de la libertad del Ejército de Liberación Nacional. Y por lo tanto el ministro de Justicia también estuvo presente socializando una reforma que vamos a discutir aquí en el Congreso de la República, que es la de humanización de las cárceles, la reforma penitencial y carcelaria. Esto es importante porque además pretende superar ese estado de cosas inconstitucional que se vive en las cárceles de nuestro país. Acordamos una nueva agenda de paz que ya el senador Iván Cepeda ha explicado en detalle, pero que me parece importante resaltar la participación de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y las transformaciones para la paz como puntos importantes, pero también que hacen irreversible la paz, es decir, que no volvamos nuevamente a vivir ciclos cada vez más degradados de violencia. Como decía el senador, aquí nos está planteando revisar el sistema económico de nuestro país, más bien revisar un modelo neoliberal que ha tenido tristemente combinación con economías ilegales. Y otro punto que consideramos fundamental es el reconocimiento del ambiente como víctima y la necesidad de llegar a acuerdos, no solamente para salvar la vida de las personas, sino también para promover el cuidado de la casa común. Quiere decir que ahí vamos en línea con una nueva realidad que vive el mundo y es defender el ambiente así como defendemos a las personas. Hemos llegado a acuerdos sobre elementos iniciales para abordar el cese a fuego bilateral y nacional, como un marco de coincidencias que nos permitan bajar la intensidad del conflicto y, por supuesto, recoger las experiencias anteriores, de ceses al fuego anteriores. ¿Es temporal o será temporal? En eso avanzará la discusión con vocación de continuidad, evaluable, recíproco y con mecanismos de veeduría, verificación y monitoreo. Ahora, también hemos hablado, y con esto termino, de la feminización de la mesa. Y no ha sido
exenta de discusiones, todo lo contrario. Nos hemos propuesto feminizar el proceso y esto quiere decir que empezamos por reconocer las voces de las mujeres colombianas en su más amplia diversidad y que esas voces estén presentes en estos diálogos. Poner en el centro lo femenino implica poner en el centro una visión femenina al respecto del cuidado, no solamente del cuidado del proceso, del cuidado de los territorios, del cuidado de las comunidades, del cuidado de la vida, las emociones, que por supuesto también tienen que estar en el centro porque estamos hablando de las realidades dolorosas de millones de colombianos, de la horizontalidad y la empatía, absolutamente importante para poder dialogar, si no sería imposible el diálogo. Y por supuesto, avanzar hacia una paz profundamente creadora, es decir, ponerle corazón a una nueva metodología de negociación que incorpore esas voces de las mujeres en los territorios, pero también las realidades de las mujeres que en nuestro país le han puesto su corazón, su vida, su lucha y su vocación en la construcción de paz, elementos que tristemente han sido desconocidos hasta hoy, o más bien no han sido reconocidos por la sociedad colombiana. Quiere decir recoger además elementos que a veces pasan desapercibidos a las mentes masculinas, pero que por supuesto desde una inteligencia emocional nosotras podemos recoger y poner ahí en el centro de las discusiones. Tenemos que avanzar además en reconocer que por el hecho de ser paritaria, esto no va a implicar que la delegación vaya a alcanzar inmediatamente logros. Se alcanzan esos logros si las mujeres somos capaces de poner en el centro discusiones que muchas veces quedan relegadas desde esa mente absolutamente racional. Nosotras tenemos que tener la capacidad, y aquí no hablo solamente de nosotras las mujeres, sino por supuesto de cada uno de ustedes también, y es atraer este proceso de negociación aquí a nuestro país, construir un plan piloto en nuestro país que nos permita avanzar en esa paz irreversible, en esa paz sin retorno por la que estamos luchando, por la que estamos dialogando, por las que acogemos esa solicitud que hizo la vicepresidenta Francia Márquez de no levantarnos de la mesa hasta no alcanzar la paz, y ese es el mayor legado que le podemos dejar a la sociedad colombiana. Las mujeres vamos a poner en el centro el tema ambiental, desde esa percepción del cuidado que yo les hablaba anteriormente. Es una reflexión que podemos hacer las mujeres porque nosotras hemos cuidado el territorio, porque nosotras las mujeres hemos cuidado los bosques y los ríos, porque nosotras las mujeres hemos cuidado nuestras comunidades y por supuesto también hemos resguardado la posibilidad de la paz en nuestro país. Estamos dispuestas a rodear el proceso de paz, a construir, a darle un pie siempre hacia adelante en esa paz y retorno y jalonar otros procesos que vienen en camino, y ese es, por supuesto, el empeño más importante, que no sea solo una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sino que a través de este proceso de diálogo y de concertación, otros procesos igualmente irreversibles puedan firmarse, puedan alcanzarse en nuestro país. Sin más, decirles que avanzaremos en este tercer ciclo que tenemos por delante con esa voluntad, desde esos principios, recogiendo esos avances, lo que hemos hecho en estos pocos meses, pero también, por supuesto, lo que se ha hecho en procesos anteriores. Muchas gracias.